जय प्रभु ओहामिनातिमिरन्दस्य जनञ्जना salakaya chakchurumilitanjana tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, La ciencia de Dios, capítulo 11, La sociedad perfecta, 4 clases sociales. 1. Sukadeva Goswami continuó. Después de escuchar acerca de las actividades y la personalidad de Prahlad Maharaj, que las grandes personalidades como el señor Brahma y el señor Shiva adoran y comentan, Yudhishthir Maharaj, el rey más respetable de entre las personalidades excelsas, hizo otra pregunta al gran santo Narada Muni, mostrando en su actitud el gran placer que sentía. 2. Yudhishthir Maharaj dijo, mi querido señor, deseo que me hables de los principios de la religión mediante los cuales se puede alcanzar el objetivo supremo de la vida, el servicio devocional. Deseo escuchar en general acerca de los deberes prescritos de la sociedad humana y acerca del sistema del Varnashram Dharma, que regula el progreso social y espiritual. 3. O el mejor de los brahmanas. Tú eres directamente el hijo de Prajapati, el señor Brahma. Por tus austeridades y prácticas de yoga místico y trance, se te considera el mejor de todos los hijos del señor Brahma. 4. Nadie goza de mayor paz en su vida o es misericordioso que tú. Nadie sabe mejor que tú cómo practicar servicio devocional o cómo llegar a ser el mejor de los brahmanas. Por consiguiente, tú conoces todos los principios confidenciales de la vida religiosa y nadie los conoce mejor que tú. 5. Sri Narada Muni dijo, antes de explicar los principios del sistema religioso eterno que he escuchado de labios del señor Narayan, ofrezco mis reverencias al señor Krishna, el protector de los principios religiosos de todas las entidades vivientes. 6. El señor Narayan, junto con su manifestación parcial, Nara, apareció en este mundo a través de la hija de Daksha Maharaj llamada Murti. Fue engendrado por Dharma Maharaj para beneficio de todas las entidades vivientes. Todavía, hoy continúa ocupado en grandes austeridades cerca del lugar que se conoce con el nombre de Badarikarashrama. 7. El Ser Supremo, la personalidad de Dios, es la esencia de todo conocimiento védico, la raíz de todos los principios religiosos y la memoria de las grandes autoridades. Oh Rey Yudhishthir, este principio religioso debe considerarse prueba concluyente. Partiendo de ese principio religioso, todo se satisface, mente, alma y cuerpos incluidos. 8 al 12. He aquí los principios generales que deben seguir todos los seres humanos. Veracidad, misericordia, austeridad, observar ayuno determinados días del mes, bañarse 2 veces al día, tolerancia, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, control de la mente, control de los sentidos, no violencia, celibato, caridad, lectura de las escrituras, simplicidad, satisfacción, ofrecer servicio a personas santas, abandono progresivo de todas las ocupaciones innecesarias, notar la futilidad de las actividades innecesarias de la sociedad humana, mantenerse grave y silencioso y evitar conversaciones inútiles, considerar si somos el cuerpo o el alma, repartir alimentos a todas las entidades vivientes por igual, a los hombres y a los animales, ver a todas las almas y especialmente a las dotadas de forma humana como partes del Señor Supremo, escuchar acerca de las actividades e instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, que es el refugio de las personas santas, glorificar esas actividades e instrucciones, recordarlas siempre, tratar de ofrecer servicio, ofrecer adoración, ofrecer reverencias, volverse un sirviente, llegar a ser amigo y entregar todo nuestro ser. Oh Rey Yudhishthir, en la forma humana de vida deben adquirirse estas 30 cualidades. Por el simple hecho de adquirirlas se puede complacer a la Suprema Personalidad de Dios. 13. Aquellos que se han purificado por medio de la ceremonia Garbhadana y otros métodos reformatorios prescritos que cuentan con la aprobación del señor Brahma y se llevan a cabo con mantras védicos y sin interrupción, saudillas nacidos por segunda vez, esos Brahma,
Esos brahmanas, kshatriyas y vaisyas, purificados por las tradiciones familiares y por su conducta, deben adorar al Señor, estudiar los Vedas y dar caridad. Conforme a este sistema, deben seguir los principios de los 4 ashrams: brahmacharya, grihastra, vanaprastha y sannyas. 14. El brahmana tiene 6 deberes prescritos. 5 de ellos pueden realizarlos también el kshatriya, quien sin embargo no debe recibir caridad. Al rey o kshatriya no se le permite cobrar impuestos a los brahmanas, pero puede ganarse el sustento percibiendo impuestos mínimos, derechos de aduana y multas del resto de sus súbditos. 15. La comunidad mercantil debe seguir siempre las directrices de los brahmanas y debe ocuparse en deberes prescritos como la agricultura, el comercio y la protección de las vacas. El único deber de los sudras es aceptar un amo de una orden social superior y ocuparse en su servicio. 16. Como alternativa, el brahmana puede aceptar también los deberes prescritos del vaisya, es decir, la agricultura, la protección de la vaca y el comercio. Además, puede mantenerse con lo que reciba sin mendigar, o bien puede mendigar cada día en los campos de arroz. También puede recoger el arroz que su propietario deja en el campo o los granos desperdigados por las tiendas de los comerciantes de cereal. Se trata de otras 4 formas de procurarse el sustento que los brahmanas pueden poner en práctica. De esas 4 formas, cada una de ellas es mejor que la anterior. 17. Las personas de órdenes inferiores no deben aceptar los deberes prescritos de las órdenes superiores, a no ser en situaciones de emergencia. Por supuesto, en esas ocasiones, todos, menos los kshatriyas, pueden valerse de los medios de subsistencia de las demás órdenes. 18 al 20. En situaciones de emergencia se pueden adoptar cualquiera de las profesiones denominadas Rita, Amrita, Mrita Pramrita y Satyamrita, pero en ningún momento se debe adoptar la profesión del perro, un chasila. La profesión que consiste en recoger granos del campo se denomina Rita. Recoger granos sin mendigar es Amrita. Mendigar cereales es Mrita. Labrar la tierra, Pamrita. Y el comercio, Satyamrita. Sin embargo, ocuparse en el servicio de personas de clase inferior se denomina Suavriti, la profesión de los perros. Que los brahmanas y kshatriyas se ocupen en servir a los sudras es algo particularmente bajo y abominable. Los brahmanas deben estar perfectamente familiarizados con todo el conocimiento védico y los kshatriyas con la adoración de semidioses. 21. Las características del brahmana son el control de la mente, el control de los sentidos, la austeridad y la penitencia, la limpieza, la satisfacción, la tolerancia, la simplicidad, el conocimiento, la misericordia, la veracidad y la entrega completa a la suprema personalidad de Dios. 22. Ser poderoso en la batalla, invencible, paciente, desafiante y caritativo, dominar las necesidades del cuerpo, ser tolerante, estar apegado a la naturaleza brahmínica, estar siempre alegre y ser veraz. Estas son las características del kshatriya. 23. Estar siempre consagrado a los semidioses, al maestro espiritual y al Señor Supremo Vishnu, esforzarse por progresar en la senda de los principios religiosos, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, dharma, artha y kama, creer en las palabras del maestro espiritual y en las escrituras y esforzarse siempre expertamente por ganar dinero. Estas son las características del vaisya. 24. Ofrecer reverencias a las clases más elevadas de la sociedad, brahmanas, kshatriyas y vaisyas, permanecer siempre muy limpio, estar libre de duplicidad, servir a su amo, celebrar sacrificios sin pronunciar mantras, no robar, decir siempre la verdad y brindar plena protección a las vacas y a los brahmanas. Estas son las características del Sudra. 25. Ofrecer servicio al esposo y mostrarle siempre una actitud favorable, mostrar esa misma disposición con los familiares y amigos del esposo y seguir los mismos votos que él. Estos son los 4 principios que deben seguir las mujeres consideradas castas. 26-27. La mujer casta debe ir bien vestida y adornada con alhajas de oro para placer de su esposo. Siempre debe llevar ropas limpias y atractivas. Debe barrer y limpiar la casa
con agua y otros líquidos a fin de que toda la casa esté siempre limpia y pura. Debe encargarse de conseguir todo lo necesario para el hogar y mantener la casa perfumada con incienso y flores. Debe estar siempre dispuesta a satisfacer los deseos de su esposo. Modesta, veraz, con los sentidos bajo control, dulce en su lenguaje, la mujer casta debe ocuparse en el servicio de su esposo con amor, conforme al momento y las circunstancias. 28. La mujer casta no debe ser codiciosa, sino que debe sentirse satisfecha en toda circunstancia. Debe ser muy experta en la administración del hogar y conocer perfectamente los principios religiosos. En sus palabras, debe ser agradable y veraz. Debe ser muy cuidadosa y mantenerse siempre limpia y pura. De este modo, la mujer casta debe ocuparse con afecto en el servicio de un marido que no se haya degradado. 29. La mujer que se ocupa en el servicio de su esposo, siguiendo estrictamente los pasos de la diosa de la fortuna, ciertamente regresará al hogar de vuelta a Dios con su esposo devoto y vivirá muy feliz en los planetas Vaikunta. 30. Entre las clases mixtas denominadas Sankara, los que no son ladrones se llaman Antavasi o Chándalas, comedores de perros, y tienen sus propias costumbres hereditarias. 31. Mi querido rey, el veredicto de los brahmanas bien versados en el conocimiento védico es que en cada era, yuga, la conducta de las diversas secciones de la sociedad es auspiciosa, tanto en esta vida como después de la muerte, siempre y cuando se comporten conforme a las modalidades de la naturaleza material que predominan en ellos. 32. Aquel que desempeña su profesión conforme a su posición bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza y poco a poco abandona esas actividades alcanza el nivel de Niskama. 33, 34. Mi querido rey, cuando un campo de cultivo se siembra año tras año, su fertilidad disminuye y las semillas sembradas en él se pierden. Unas gotas de ghee nunca apagarán un fuego, pero un gran chorro de ghee sí lo hará. Del mismo modo, el exceso de complacencia de los deseos de disfrute acaba esos deseos por entero, apaga esos deseos por entero. 35. Si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un sudra, debe aceptársele conforme a esas características que le definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. Prabhu, así termina el capítulo 11. Claro, Fribol. Bueno, esta es una hermosa descripción de cómo está creada la sociedad. Entonces, uno no debe pensar que nosotros podemos crear la sociedad, esta ya viene creada, porque es un ecosistema, es igual que en las otras especies de vida, ya existe un orden predeterminado de cómo funciona cada cosa. Entonces, por ejemplo, si un árbol de manzanas da manzanas, un árbol de peras da peras, y funciona de esa forma, no cumple una función distinta a la función con la que ha sido creada. En la sociedad humana, la sociedad también ya está creada. Aquí está citado un verso del Bhagavad Gita donde Krishna dice, yo he creado así la sociedad humana con 4 clases sociales. Chaturvarnyam Mayashristam Guna Karma Vibhagasha. Y el Señor Krishna dice que él ha creado de acuerdo a estas 2 cosas, el guna y el karma. El guna son los deseos de la entidad viviente, ¿sí? Pero lo que nosotros llamamos destino es la combinación de nuestros deseos y nuestro karma. Nuestro karma es el resultado de nuestros actos, es lo que merecemos por haber actuado de una cierta forma. Entonces, estamos moldeando nuestra próxima vida nosotros con nuestros deseos y actos del presente. En este momento ya estamos como modelando el cuerpo que vamos a ocupar en la siguiente vida. Ahora bien, un ejemplo muy interesante que da Sri Prabhupada es que tenemos que entender la vida como una obra, sea de teatro o de cine. Cuando nosotros vamos al cine, digamos, o vemos una película,
nos identificamos con un personaje, ¿ya? Por lo general. Y normalmente es el protagonista, ¿sí? Entonces, aunque realmente no está pasando lo que estamos viendo, cuando una película está muy bien hecha, incluso nos emocionamos. Es muy probable que el guión mismo sea imaginario, ¿sí? Es decir, que esa situación no existe, no se da, etcétera. Pero nos identificamos. Entonces, lo mismo, en nuestra vida pasada hay una especie de casting, ¿sí? De la película en que nosotros vamos a tomar parte. Y en ese casting, entonces, que es como una selección de actores para los diferentes roles, entonces se busca una persona que tenga un perfil adecuado para hacer uno de esos roles, ¿sí? Y eso es lo que va ocurriendo. Entonces, es lo que Krishna explica con Guna Karma Vibhagasha. De acuerdo a eso, te va a tocar un cuerpo y ese cuerpo que vas a, viene con su rol, con su papel. Por ejemplo, si tú estás viendo una película, ¿sí? No sé, cualquiera, Shakespeare, Romeo y Julieta. A uno le va a tocar, van a escoger a alguien para que haga el rol de Romeo, otra persona va a hacer el rol de Julieta, otros van a ser los Capuletos, otros van a ser los Montesco, y así diferentes personas van a ocupar los roles que se necesitan. Va a haber también otros que simplemente no aparecen en el escenario, pero que puede que sean eh, los que gatillen diferentes situaciones, ¿sí? Afortunadas o desafortunadas, etcétera. Esto complementa también lo que estábamos hablando ayer. Uh, este guna, los deseos, también en una forma más estructural obedecen a tres modalidades. Quiere decir que nuestros deseos no son realmente muy originales. Nuestros deseos están en tres modalidades. Hay deseos en la modalidad de la ignorancia, deseos en la modalidad de la pasión, deseos en la modalidad de la bondad. Y mezclas, ¿sí? Entonces, estas tres modalidades son como los colores primarios. Es decir, cuando nosotros combinamos el magenta, el amarillo y el cian, o dicho en otras palabras, el rojo, el amarillo y el azul, generamos cualquier otro color. Ya cada color es una mezcla de estos tres. Y eso ocurre en todo, ocurre en los deseos, en los colores, en los gustos, en lo que uno puede, incluso en la filosofía, ¿sí? La gente que tiene una influencia mayor en la bondad, entonces tiende a adoptar un sistema filosófico más evolucionado. Una persona en la ignorancia es muy pobre en filosofía, entonces seguramente lo que va a tener son cosas muy elementales, muy torpes, muy básicas, ¿sí? Así que los que están predominantemente en la modalidad de la bondad pueden ser entrenados como brahmanes. Los que tienen predominante la modalidad de la pasión pueden ser entrenados como kshatriyas. ¿Sí? Los brahmanes son más aptos para tareas intelectuales o rituales. Los kshatriyas son más aptos para tareas administrativas o guerreras. Aquellos que tienen una combinación de pasión e ignorancia, entonces son más aptos para actividades de comercio y agricultura. Y aquellos que tienen predominante la modalidad de la ignorancia, es mejor que sirvan a las otras clases. Es decir, que ellos emprendan algo no es algo muy probable y también si lo hacen, muy probablemente no va a funcionar. Entonces, esta es un poco la
lógica que hay detrás de las clases sociales y la lógica también por la cual cada clase tiene un rol que cumplir. Y como aquí se explica, uno puede en una situación de emergencia hacer el rol de una clase inferior, pero no puede hacer el rol de una clase superior. Eso es también muy lógico. Claro, en el mundo moderno se ve justamente lo contrario. Vemos personas que no son aptas para una función, asumir esa función, incluso de gobernantes o de brahmanes, ¿sí? Entonces, especialmente en Kali Yuga hay una fuerte influencia de la ignorancia y por eso se dice Kalo Shudra Sambhava, que en la era de Kali nacemos con una tendencia Shudra, independientemente de que nuestra naturaleza pueda convertirse por entrenamiento en brahmánica, en kshatriya, en vaishya. Eso dependiendo de nuestro entrenamiento. Entonces la escuela o el ashram es una escuela donde uno se entrena como un brahman, independientemente si uno es un vaishya o uno es un kshatriya, porque ese es ese entrenamiento va a darle a uno la cualidad para la cual está más apto, ¿sí? Entonces, el que no aguanta mucho la educación o la escuela, etcétera, entonces ese ya puede dedicarse directamente a hacer vaishya. El que aguanta un poco más, sí, ese puede llegar a ser kshatriya. Y el que aguanta y le gusta y sigue estudiando y tiene una capacidad intelectual superior, ese se queda como un brahman. Entonces, en el ashram también, la gente que tiene un entrenamiento mayor normalmente es más brahmánica. ¿Sí? La gente que tiene un entrenamiento menor es de una clase inferior. Y también aquí está un poco la respuesta a una pregunta que quedó pendiente. Lo mismo, nacer con un cuerpo de mujer o como un cuerpo de varón distingue las funciones. Entonces, como decimos, esto es un casting de la vida anterior. No hay que pensar que ahora tenemos que reinventar la sociedad. Esto ya está creado así hace miles y millones de años. Y si uno utiliza correctamente la capacidad que tiene y se entrena debidamente, entonces va a hacer un buen uso de este cuerpo que es solamente una herramienta. Entonces lo mismo, el concepto de herramienta es así. Si tú has recibido un martillo, más que modificar el martillo, digamos, tú quieres decir, ah, no, yo quisiera un cuchillo. Va a ser muy complicado convertir un martillo en cuchillo. De repente ni lo hagas bien. En cambio, si tú simplemente aprendes a cuál es la función del martillo, entonces lo usas para martillar. Agarras un clavo y cuando se quiera cortar, no sé, un pedazo de pan, se usa un cuchillo, que es otro instrumento. Entonces, cuando se entiende cómo funciona esta sociedad, quiere decir que cuando la gente está suficientemente educada, entonces puede hacer su rol en esta como película que es la vida en este mundo, porque al final es un drama, uh, es una cuestión ilusoria, no es nuestra existencia real, es solamente como una película en la cual hacemos un rol según nuestros deseos y nuestro karma. Eso es todo. La idea es trascender todo esto prestando servicio al Señor Supremo y liberarnos de este ciclo en el cual en cada vida tenemos que hacer una película y nos toca un rol o nos toca otro que a veces nos gusta o a veces no nos gusta o poco o mucho o nada. Entonces, el tema es que tenemos que, para comprender cómo están creadas las cosas, tenemos que extender nuestra visión más allá de una sola vida y más allá de los 30, 50 o 100 años que vivamos. Si no, no se entiende, no se puede entender por qué las cosas son así. Entonces, cuando uno, dentro de los conceptos materialistas, que claro,
sin entender la reencarnación, uno sinceramente no podría ni por qué entender de qué manera ha nacido como varón, como mujer, como perro, como gato, como brahman, como kshatriya, como vaishya. O sea, no se puede entender por qué este casting es una actividad previa a la película, ¿sí? Y la película ya tiene un guión. Ese guión está dado por el karma de todos los intervinientes. Entonces, ya se pone a cada quien de acuerdo a su karma y su guna, también su deseo. Esas dos cosas se satisfacen por las leyes de la naturaleza, los deseos y el karma. Así que bueno, esto es más o menos un pantallazo. No sé si se entiende, si ha quedado claro, si alguien quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta adicional, adelante. Coloque. Maribol, Prabhu. Prabhupada, adelante. Esta pregunta es un tanto política, podríamos decir. Este entendimiento no podría aplicarse dentro de los parámetros que actualmente se entiende, el tema de la igualdad y todas esas cosas que se han ido diseñando en el transcurso del tiempo, o es posible. En realidad son principios eternos. Lo único que va a pasar es que la gente, como no lo va a entender o no lo está entendiendo en general, nosotros no podemos forzar a que todo el mundo lo entienda. Entonces tenemos simplemente que contemplar en cierta forma cómo se desenvuelve. Pero obviamente es una sociedad caótica. Es decir, llegamos a un punto en el cual somos gobernados por Shudras, ¿no? El Veda dice que los Shudras no pueden hacer felices a las personas que gobiernan. Entonces, eso es un tema. Los hombres, digamos, normalmente de cualquiera de estas clases no asumen sus responsabilidades. Las mujeres por lo general tampoco. Entonces, hay como una ignorancia extensa. Entonces, hay que como cruzar los dedos, digamos, y hacer lo mejor que uno pueda. Pero lo que sí tenemos que hacer es ir al Dharma eterno, al Sanatan Dharma. Quizás no nos funcione el Varnashram Dharma, aunque es deseable porque las escrituras dicen que es el principio de la civilización. Si queremos una sociedad pacífica, organizada, próspera, hay que seguir el Varnashram. Pero incluso eso es una limitación porque nuestro objetivo está más allá de este mundo, está más allá del Varnashram Dharma, pero en ese caso sí tenemos que asegurarnos de hacer el Sanatan Dharma, que es el servicio a Krishna. Eso sí tiene que darse, eso es inevitable, es nuestra función máxima y nuestra aspiración máxima, porque al final aspiramos también al amor perfecto, que es el amor por Krishna. Sí, Prabhu, gracias. En el último texto dice: si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un sudra, debe aceptársele conforme a esas características que le definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. Esto quiere decir que las clases sociales descritas en los Vedas no son cerradas. La pregunta es, con el transcurso del tiempo, uno podría desarrollar alguna de estas características de alguna de las clases sociales altas, por ejemplo. No, por supuesto, ese es el tema del ashram. Uno debe siempre, bueno, las clases superiores que se consideran vaishyas, kshatriyas y brahmanes tienen que ser educados en un ashram. Entonces, uno debe aspirar a ser aceptado por un maestro espiritual, ser entrenado en la vida brahmánica, que es la vida de un templo, y ver hasta qué punto llega a calificarse. Entonces, si uno en su entrenamiento
descubre que tiene más potencial para una clase o para otra, entonces uno es entrenado de acuerdo a eso. Y de hecho, normalmente el servicio que uno recibe del maestro espiritual está en algún momento circunscrito a sus cualidades naturales. Entonces, todo eso uno lo aprende en el ashram. Sí, Prabhu, gracias. Entonces, claro, Prabhupada decía que lo ideal es que del ashram salgan brahmanes, pero como hay personas de todas las clases, entonces van a gradualmente salir de ahí también administradores, gobernantes, van a salir comerciantes, agricultores, etc. Pero el entrenamiento es un entrenamiento brahmánico. Prabhuji, ¿Mm? en algún momento escuché que en Kali Yuga todos nacemos sudras y parece ser muy evidente. Sí. Si esto es cierto, no habría posibilidad de tener una sociedad perfecta, ¿o sí? Bueno, lo que pasa es que el nacimiento, por eso uno necesita un segundo nacimiento. En el ashram uno vuelve a nacer, incluso le dan por eso otro nombre. Porque si una persona no se somete al entrenamiento necesario, entonces por nacimiento tenemos simplemente la tendencia del Shudra. Entonces la gente que no recibe esta oportunidad de educarse espiritualmente simplemente actúa como Shudra. Incluso, imagínense los grandes intelectuales y científicos, si uno estudia su vida privada, la gente que no ha tenido un entrenamiento superior viven prácticamente como animales, ¿no? Entonces, es así, se manifiesta la naturaleza shudraika. Pero el Vaishnava supera incluso las virtudes del Brahman, y eso lo explicó también Bhaktisiddhanta Sarasvati. Es decir, va incluso más allá de las 4 clases. Sí, Prabhu, gracias. Muchas gracias. Sí, Prabhucito, si me permite, retomando un poquito el tema de la herramienta, ¿no? De que el cuerpo es una herramienta, y casualmente usted puso como ejemplo la herramienta del martillo, ¿no? Que si uno era un martillo, era muy difícil convertirlo en un cuchillo, ¿verdad? Sí, Pero si uno se hace experto en el uso de la herramienta, como por ejemplo podría ser un herrero, con un martillo puede hacer varios cuchillos. totalmente. Entonces yo pienso que la herramienta que nos ha tocado es el mejor uso que le podamos dar. Creo que va a ser lo que más va a satisfacer a Krishna, ¿no? Exacto, exacto. Gracias. No, gracias a usted, Prabhu. Y si, bueno, si de Layan puedo salir como un sirviente, yo estoy hecho y más que hecho. Gracias, Prabhu. Reverencia a todos los devotos. Ya, no, justamente la idea es que en el ashram uno aprende a servir de acuerdo a su propia naturaleza, lo mejor que pueda hacer. Entonces siempre tratando de complacer a Krishna, al Guru, los Vaishnavas, uno va a hacer un esfuerzo en el cual ponga lo mejor de sí. Entonces, la cualidad fundamental es el servicio, pero claro, ese servicio hecho de acuerdo a las cualidades de esa persona en particular, entonces va a tener un resultado muy agradable, muy complaciente, muy eficiente, todo lo que tenga que tener ese servicio, ¿no? Muchísimas gracias, reverencia, Prabhu. Jai Baba.
¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿A qué puede, por favor, explicar acerca de la duplicidad? Claro. La duplicidad es cuando uno dice una cosa, hace otra, o piensa una cosa y dice otra. Entonces, eso se llama la dualidad en la mente. Esa es la duplicidad. Ya. Bueno, nos queda apenas un minutito. Vamos a quedar ahí. Si hay más preguntas, por favor, apúntenlas. Las vamos a abordar la siguiente clase. Jai Shiguru Goranga Gandharvika Giridhara Juki Jai Shiguranga Radharaman Juki Jai Nityalila Professor Shivakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Professor Shivakti Rakshakshadata Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Professor Shivakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Shivakti Kavetulanda Chari Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Supreme Ki Jai Om Vishnupad Shivakti Budavadayan Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Jai Pataka Goswami Maharaj Ki Jai Jagat Guru Shivakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ki Jai Nityalila Professor Shigor Kishore Das Baba Ki Maharaj Ki Jai Nand Kutu Vishnu Ki Jai Namachari Hari Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत आश्रम पूर्वक जय श्री राधा कृष्ण गोपिकांत श्याम कुंद राधा कुंद गिरिवर्धन की जय वृंदावन की जय मथुरा की जय जगन्नाथ धाम की जय नवद्वीप धाम की जय गंगा की जय यमुना की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति की जय हरि नाम संकीर्तन की जय जय गो हरि हरि गो भक्त जय todas las glorias a los otros reunidos todas las glorias a los Vaishnavas reunidos Shri Guru Goranga Jai Dandavad devotos, muchas gracias, Prabhu Advaita, Prabhu Golo.